Bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. Casa. Apartamento. Casa. Apartamento. Si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Tu solución hipotecaria. Vegaco. De tu lado, siempre. 915-0030. 787-915-0030. 915-0030. 915-0030. 915-0030. 915-0030. 915-0030. Tu solución hipotecaria. Bellaco. De tu lado, siempre. Presentado por Cuna Mutual Group, aliado del movimiento cooperativista. Les brindamos el bienestar financiero que ustedes y sus socios necesitan. Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. Hoy contamos con la participación en Muévete de un amigo de los cooperativistas, vinculado al sector de la industria cooperativista por muchos años, pero hoy no necesariamente vamos a hablar de temas cooperativos, porque con el CPA Fernando Yabona Casas tenemos muchos temas para discutir. Vamos a aprovechar, Fernando, bienvenido a Muévete nuevamente. Saludos Rubén, saludos a toda tu audiencia, todos los cooperativistas también que nos están viendo por acá. Hay un tema que siempre para esta época empieza a inquietar a algunas personas, a otros a preocupar y a otros a interesarse y a otros a desinteresarse, y es nuestra responsabilidad contributiva. Pero no vamos a hablar directamente, ¿verdad?, de esa temática. Sí quisiéramos ver y discutir. En Puerto Rico se está dando desde hace un tiempo una tendencia en pérdida de valor de propiedades que, si bien es cierto que ha significado para algunas personas un gran problema, no es menos cierto que para otras personas le ha presentado una oportunidad excelente de inversión, ya sea como inversión o de hacer su sueño de comprar su vivienda. Pero para las personas que disponen mediante venta, por ejemplo, una propiedad, pues eso supone alguna responsabilidad, en la mayoría de los casos, alguna responsabilidad contributiva. Eso es en términos generales, ya que estamos en un mercado y en una situación ahora mismo que interesantemente el mercado de compra y venta pues ha estado un poco más activo. Pues desde la perspectiva del vendedor, ¿qué responsabilidad contributiva, si alguna, tiene al ejecutar una de estas transacciones? Sí, claro, Rubén. Fíjate que expones un tema importante, ¿verdad? Porque estamos viendo, obviamente han bajado los precios de algunas propiedades y es un mercado tal vez de compradores, o sea que tenemos gente que llora, hay gente que está contenta, ¿verdad? Pues fíjese, depende de donde uno esté, obviamente pues es la responsabilidad contributiva. Ahora el evento contributivo se da al momento de la venta, ¿verdad? Si lo viéramos de parte, por ejemplo, del vendedor, ¿verdad? En este caso, pues obviamente estaríamos hablando de lo que sería una ganancia o pérdida de capital, en todo caso, ¿verdad? Y pues entran, ¿verdad?, algunos factores importantes. Yo pudiera decir que tal vez lo que tendríamos que primero ver de manera sencilla, pues serían dos factores. Uno, si la propiedad que yo vendí es mi residencia principal o no, ¿verdad? Para empezar por ahí. Y obviamente si es residencia principal aplican unas disposiciones, y si es una venta de una residencia de veraneo o de inversión aplicarían otras disposiciones. Y lo otro también es cuánto tiempo yo tuve esa propiedad, ¿verdad? Porque el tiempo también impacta, ¿verdad?, algunas disposiciones.
Vamos a decir, ¿verdad?, que entráramos en la parte de que sea residencia principal, poner un ejemplo bien sencillo y que sí he estado, pues, vamos a decir, lo que se dispone es 2 años o más para que sea, ¿verdad?, una ganancia de capital o pérdida de capital a largo plazo, ¿verdad?, que sería el tema que entonces aplicaría. Fíjate, si estamos hablando de la residencia principal, sí, hay varias disposiciones importantes aquí. Uno es, y pudiéramos tal vez entrar en un tema bien sencillo, de si yo fuera a comprar otra propiedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo pudiera, si yo fuera a comprar otra propiedad, diferir esa tributación en caso de que sea una ganancia de capital, que podemos explicar bien sencillo lo que es una ganancia de capital para establecer, ¿verdad?, lo que es eso. Fíjense que lo que usted va a comparar en términos sencillos es el precio de venta de la propiedad contra la base ajustada. ¿Y qué es la base ajustada para el código? Sería el costo más las mejoras permanentes menos depreciación si usted la utilizó como inversión en algún momento. Así que va a tomar el precio de venta, le va a restar el costo y también le va a restar los gastos relacionados a la venta. Es decir, pues corredor de bienes raíces, gastos legales que yo tuve y demás. Si yo tengo una propiedad, para llevarla al número redondo, que estoy vendiendo, que tengo un comprador, es mi residencia principal, y uno de los muchachos aquí del estudio se entusiasma y dice, pues yo voy a comprar la propiedad, me interesa esa propiedad, y yo se la estoy vendiendo en $100,000, un ejemplo. ¿Cómo determino la base ajustada de esa propiedad? En ese mismo ejemplo, vamos a decir que el precio de venta son 100,000 y vamos a decir, ¿verdad?, poner otro supuesto tal vez, que la propiedad me costó 50,000 para utilizar números redondos, ¿verdad? Ahora, esa propiedad, mientras yo la tuve, pues le hice mejoras permanentes. Le construí tal vez, ¿verdad?, una marquesina, le hice mejoras al techo, por ejemplo. Pues esas mejoras permanentes sí se suman a ese costo. Es decir, vamos a decir que tengo 50,000 del costo y en mejora fueron $10,000. Pues ahora esa base va a ser 50,000 más 10,000, 60,000. Esas mejoras, ¿cómo las tengo que evidenciar si es que tengo tangiblemente que evidenciarla para efecto de yo computar la base ajustada? No tengo que someter evidencia de las mismas. ¿Sí? Obviamente tengo que mantener la evidencia, ¿verdad?, para mis registros personales, pero no tengo que someter una evidencia con la planilla. Me costó 50, hice mejoras en un momento dado en 10, posteriormente hubo otras mejoras y terminó que al final, a lo largo de estos años que he vivido la propiedad, mi vivienda principal, pues llegó a 75, que esa es mi base, y la vendo en 100. A eso le tengo que restar esos 100 los gastos incidentales en el proceso. Correcto. Y vamos a decir que los gastos incidentales fueron 5,000, ¿verdad? Así que tengo los 100 menos los 75 que es este costo más las mejoras, tendríamos 25 menos los 5 que tuve de gasto en el proceso, estaría, ¿verdad?, teniendo una ganancia de capital en ese ejemplo de $20,000. De $20,000. ¿Qué pasa? Que ahora yo tendría que ver si, por ejemplo, yo fuera a comprar otra residencia principal. Así que si fuera ese el caso, yo tengo hasta 2 años para esos 20,000 que me gané en esta transacción, diferirlo, ¿verdad? Y si en un periodo de 2 años posterior a la venta, yo compro otra residencia, aquí lo importante es que sea del mismo precio de la que vendí o mayor, ¿verdad? Pues entonces yo no estaría tributando, ¿verdad?, cuando compraría esa nueva residencia. Si la compra de esa residencia tendría que darse, estamos en el mismo ejemplo, vendí mi casa porque me voy a mover a otro lugar. Esa compra debe ser de la jurisdicción de Puerto Rico, 100 por 35. No es porque compré y me fui para Orlando. Me fui para Orlando. Sí, no, correcto. Tiene que ser propiedad en Puerto Rico específicamente. Hipotéticamente, ha habido una ola migratoria, por razones obvias, que no vamos a discutir ahora, de muchas familias que se han mudado, se han trasladado a Estados Unidos.
vendieron su propiedad principal, en algunos casos realizaron una ganancia de capital, aunque sea mínima, aunque fuera mínima, y están en Estados Unidos, pueden estar 2 años a su regreso, si es que regresan. Si compran una propiedad, todavía podrían esa ganancia mínima deducirla o diferirla porque están invirtiendo en Puerto Rico. Después que estén en el mismo periodo. Pero punto importante, que hay unas disposiciones dentro de eso, y es que también, por ejemplo, si es una persona de 60 años o más... Pero antes de eso, Fernando, sí, que eso viene siendo como unas exclusiones. Pues, es correcto. Pero antes de eso, si esa persona en ese mismo caso se traslada a Estados Unidos y está 3 años, ya cuando regresa a Puerto Rico, esa ganancia de capital que tuvo no la puede utilizar difiriendo en el costo de la nueva propiedad que tenga en Puerto Rico. Correcto. Y esa persona se expone a una responsabilidad. Sí, tendría que ya tributar esa cantidad, ¿verdad?, de la ganancia de capital. Pero importante en el ejemplo que traías, ¿verdad?, de si la persona regresa, la residencia principal que compre nuevamente en ese periodo tiene que ser en Puerto Rico. O sea, que la persona tiene que ser residente de Puerto Rico. No es que esté en Orlando y compre una propiedad de vacación o de veraneo en Puerto Rico, ¿verdad? Ahí no le aplicaría. Tendría que ser la residencia principal. Y el contribuyente debe conocer que Hacienda sí tiene información de la transacción Correcto. que se efectuó y por el monto, porque si hay una transacción que tiene que ir al registro de la propiedad, el notario tiene que haber completado un trámite o un contador, Correcto. una planilla al Departamento de Hacienda, que eso tiene que hacerse simultáneamente en un periodo de tiempo cercano al que se ejecutó la transacción de compra-venta, el cierre. Correcto. Eso es así. Hablábamos ahorita de algunas exclusiones. Bueno, si la persona tiene 60 años o más, tiene un one-time shot, ¿verdad? Una oportunidad de solo una vez, de si esa ganancia de capital es 150,000 o menos, pues tendría vamos a decir, ¿verdad? No tendría que pagar, ¿verdad? Pero una vez. Una sola vez. Es decir, que en el ejemplo que estábamos hablando de los 25 caería, ¿verdad? Porque estamos hablando de los 150,000. Importante también, hubo unas leyes en Puerto Rico para estímulo de compra de propiedades y demás. Usted tiene que verificar, ¿verdad?, que si cuando usted compró la propiedad recibió, ¿verdad?, de parte de Hacienda de que esa propiedad cualificaba para una de las leyes de estímulo, pues esa propiedad está exenta, ¿verdad? Así que importante, ¿verdad?, que si usted tiene ese documento, pues lo pudiera usar, y si se dio en ese periodo que hubo o que se dieron esas leyes, pues estaría exento también de la ganancia de capital. Es decir, que el proceso de determinación de responsabilidad contributiva no es que sea una ciencia astronómica, pero requiere un rigor y requiere un nivel, ¿verdad?, de cuidado y de ejecución responsable, de manera de que uno cumpla su responsabilidad contributiva. Correcto. Y que está acompañado de profesionales que le ayuden, ¿verdad?, en el proceso las tomas de decisiones, que sean las más informadas, ¿verdad? La toma de decisión le corresponde al que la toma, ¿verdad? Haga la redundancia, pero que usted esté debidamente informado al momento de que usted interese disponer mediante venta, ¿verdad?, una propiedad, o en el caso del que quiera estar adquiriendo una propiedad así por el estilo. Correcto. Y la particularidad de Puerto Rico es que tenemos un sistema contributivo que es bastante complejo, ¿verdad? Y obviamente, pues, siempre, ¿verdad?, nuestra recomendación es que busque, ¿verdad?, asesoría en ese sentido, ¿verdad? Y que dentro del marco legal, pues, pueda cumplir con su responsabilidad contributiva. Me voy a ir a un ejemplo, porque creo que está bastante claro lo que has explicado, distinto. En el caso de que yo vine a posesión de una propiedad mediante una donación o mediante una herencia, ¿cómo
¿cómo se estima o cómo se computa la base ajustada sobre ese particular? Fíjate, Rubén, bien interesante. En nuestra experiencia, cuando, por ejemplo, en una herencia, ¿verdad? Que vamos a decir que usted pues hereda, ¿verdad? Valga la redundancia, la propiedad, pues obviamente tiene que haber un proceso, ¿verdad? Tiene que haber un proceso donde pues se llena lo que se llama la planilla de caudal relicto y se imputa un valor. Y se imputa un valor y se consigue, ¿verdad?, un relevo de parte de Hacienda. Importante que hemos visto, y es que cuando esa planilla se llena, usted trate de buscar el valor en el mercado al momento de la muerte de la persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después cuando usted va a tributar esa propiedad, o vamos a decir que la hereda y la vende, por darle un ejemplo, pues obviamente la base que usted va a tomar es la que apareció allí en la planilla, ¿verdad?, de caudal relicto. Y a veces hemos visto que en esa planilla se toma el costo original de la propiedad. Entonces la persona cuando va a tributar, pues obviamente costo original, que pudo haber sido hace 40 o 50 años atrás, pues puede haber una diferencia significativa. En ocasiones, ¿verdad?, y sin complicar el tema, podemos ver que incluso bajo algunas particularidades o situaciones especiales, la planilla de caudal relicto se puede enmendar. Se pudiera enmendar. Sí, se puede enmendar, correcto. Se puede enmendar. O sea que hay una, y esto es una cosita más técnica, pero sí hay la oportunidad. Usted tiene que orientarse como profesionales de que hay alternativas de hacer las cosas correctamente, pero en una manera defensiva, ¿verdad? Usted, evitación no es lo mismo que evasión. Correcto. Usted puede evitar exponerse al pago de una contribución si hace las cosas dentro del marco de la ley que la propia ley le permite. O sea, por eso hay que estar orientado con profesionales para que usted tome los pasos, ¿verdad?, que sean adecuados. Y si usted prevé que va a tener algún tipo de transacciones, pues también planificarse. Planificarse. ¿Verdad? Hacer una planificación contributiva y obviamente con tiempo pues ya orientarse a lo que se expone, ¿verdad? Y poder también tomar las prevenciones necesarias. Hay unos aspectos ya de materia general, porque no queremos tampoco dedicarle, para eso está el Colegio de Contadores, que próximamente todos los años hay unas cápsulas y más directamente, eso no es la pretensión de nosotros hoy, pero sí hay unas áreas que me gustaría, unas pinceladas general del Código de Contribución. Unos dicen que es la reforma, otros dicen de las enmiendas, pero el Código de Contribución sobre ingresos que tenemos en Puerto Rico, que ha habido unos cambios recientes. Si puedes mencionar algunos de esos cambios y cómo impactan particularmente a los que trabajan sé que hay tengo unos compañeros, unos amigos que parece ser que no están muy contentos. El tema contributivo no es un tema que le cause agradable para nadie, correcto, excepto para el Estado, ¿verdad?, que está ávido y necesita unos recaudos. Pero los freelancers, los que trabajan por cuenta propia, pues han visto por primera vez, quizás en mucho tiempo, como que ese dedo que le ha tocado directamente, no en la mano ni en el hombro, sino en el bolsillo. Así que, ¿qué nos puede comentar sobre esa particular? Fíjate, Rubén, de manera bien sencilla, como menciona, porque es una reforma y tiene muchos aspectos técnicos y otros que todavía no están totalmente dilucidados, si pudiéramos decir así, ¿verdad? Y hay algunas lagunas pendientes, pero de manera general, pues, se sube, por ejemplo, para los servicios prestados de 7 a 10% la retención. En el origen. Sí. En el origen, o sea que eso yo sé que es un cantazo bastante fuerte. Del 7 al 10 y se baja el mínimo, la base desde donde se comienza a retener. Correcto. Fíjate que importante, y esto hay que mirarlo, volvemos, como mencionamos ahorita, en planificación contributiva. Porque de primera intención, y yo mismo cuando vi lo del aumento de 7 a 10, pues fíjate, es un poco chocante. Pero cuando uno ve la reforma en su totalidad,
pues tiene algunos puntos lógicos. Fíjate que esa persona que ahora se le va a retener el 10, va a tener una opción, y esto estamos hablando de reforma para el 2019, ¿verdad? Que sería la que está corriendo ahora, y el año va a terminar, ¿verdad? El 31 de diciembre del 2019 y tributarlo para allá para el 20. Que si la persona se acoge y se le retiene el 10%, va a tener la oportunidad de acogerse a una tasa fija, ¿verdad? Eso va a ser algo nuevo. En el sentido de que se van a dividir, ¿verdad? Dependiendo la escala de cuánto uno se gane, pero para aquellas personas, por dar un ejemplo, que ganan o que cobran, ¿verdad? Por servicios prestados $100,000 o menos, y se les retiene el 10%, esas personas van a tener la opción de tributar una tasa fija del 6%. Es decir, que me gano $100,000, pues de lo que me gane o menos, pues de lo que me gane gross o bruto, ¿verdad? Tributo un 6% de eso. Y no tengo que entrar en la parte de gastos ni nada. Ahora, esta nueva reforma, cuando entra en la parte de gastos, sí se pone un poquito complicada, porque básicamente para yo deducir gastos, gasto no existe. Tengo que rendir informativa. Así que va a obligar a la gente, ¿verdad?, a preparar informativa, a hacer las cosas como son, de manera que cualquier suplidor que tenga sus registros de comerciante y hacer todo este proceso de due diligence de la parte de los suplidores, ¿verdad? En el caso que ya es un poco más técnico, en el caso de los individuos, hay un concepto, la famosa, el cómputo de la alterna mínima. Eso también ha sufrido unos cambios que le sugerimos que desde ahora vayan tratando de empaparse aquellos contribuyentes que, pues no todos los contribuyentes, dependiendo el nivel de ingreso tributable, tiene que hacer el cómputo de la alternativa mínima, ¿verdad? Pero sí aquellos que la tienen que hacer, pues vayan haciendo un ejercicio de ahora para que se eviten sorpresa y no tengan que acudir tan rápido a su cardiólogo, ¿verdad? Porque sé que les puede provocar algún tipo de hiperactividad y arritmia cardíaca, porque hay unos cambios en esa dirección pero caso a caso hay que irlos viendo, ¿verdad? Porque ciertamente sabemos que algunos de estos cambios en las reformas requieren a su vez reglamentación o alguna todavía interpretación, y el departamento pues sabemos que está en todo este proceso de implantación del programa Sur y de toda esta temática que ciertamente tiene unos beneficios enormes para el Estado en términos de la captación de recursos, que es una responsabilidad del Estado, ¿verdad? Y que le ejecute bien, asegurarse que los recursos estén llegando al Estado. El dinero no cae del cielo, el dinero debe surgir del producto de la actividad comercial. Correcto. Pero por otro lado, no es menos cierto que desde el punto de vista siempre van a haber sectores, hay sectores, y me incluyo, que uno pues mira un horizonte y uno quisiera ver una carga contributiva más equitativa, más justa, más deseable, pero eso es el ideal y tenemos que enfrentarnos y vivir con el día a día y con lo que tenemos y estar caminando conforme a lo que dictan las leyes y los reglamentos. Y como tú iniciabas en el programa respecto a la actividad en la compraventa de propiedades, unos lloramos y otros ríen. De eso se trata, ver este contrapeso de distribución contributiva en el país. Fíjate, Rubén, cuando mencionas lo de la alternativa básica, ¿verdad? La alternativa mínima, como yo lo veo, es básicamente 3 cómputos en esta nueva reforma: lo que es la regular, lo que es la alternativa, dependiendo del nivel de ingreso, como mencionas, y la tasa fija, nueva, ¿verdad? Así que van a haber tal vez 3 escenarios. Y usted como contribuyente tendría que hacer ese ejercicio, ¿verdad? Y creo que estamos a tiempo tal vez para una planificación, como hemos hablado, ¿verdad? Anteriormente, y el pequeño comerciante, ¿verdad? Individuo
ir, ¿verdad?, visualizando, ¿verdad?, cómo usted saldría Claro que sí. tal vez en estos 3 métodos y cuál le conviene, ¿verdad?, o cuál pagaría menos. Hay organizaciones profesionales como el Colegio de Contadores y otras organizaciones que seguramente van a estar proveyendo información, como en años anteriores, valiosa, puntual, sobre la responsabilidad contributiva y cómo podemos nosotros alivianarnos el camino de cumplir con esa responsabilidad. Así que todavía nos queda un tiempo para esa famosa fecha no deseada por muchos, pero que se aproxima en 2 meses y una semana de cumplir, ¿verdad? Así es. De esa responsabilidad. Así que antes de que llegue esa fecha, vamos a tener otra conversación con el CPA Fernando Yabona y porque estamos a tiempo de construir esa planificación y esas herramientas defensivas. No lo dejemos para el último momento, planifíquese y vamos a estar conversando más adelante sobre el particular. ¿Cómo no? Pues, Rubén, estamos a la orden. Sabes que estamos a la orden para tu programa, para la audiencia, los cooperativistas en Puerto Rico también, que sé que ven mucho este programa. Gracias por acompañarnos y el agradecimiento por tu disponibilidad y disposición a compartir con nosotros tus experiencias, tu conocimiento y tu reputación profesional. Bueno, claro que sí. A ustedes, amigos, nos estaremos dando cita en la próxima edición de Muévete, el programa del cooperativismo. Hasta luego. Presentado por Cuna Mutual Group, aliado del movimiento cooperativista. Les brindamos el bienestar financiero que ustedes y sus socios necesitan. La casa de tus sueños. El techo y protección de los tuyos. La disfrutas en familia, donde se forjan los valores, los cimientos para el futuro. En Vega Coop conocemos la importancia de conseguir tu hogar, tu solución hipotecaria. Vega Coop, de tu lado siempre. Mi auto, mi Mastercard, mi profesión, mi hogar, mi familia, mi viaje, mi bienestar, mi cooperativa. Vega Coop, de tu lado siempre. Gracias por compartir con nosotros en Muévete, el programa del cooperativismo. Produce Here and Now para Vega Coop.